Detrás del volante de cada camión que ves cruzando el país hay un chofer que oculta un secreto que no lo deja dormir. Hoy vas a escuchar 3 testimonios. Lo que pasa en las gasolineras a medio camino, las voces que entran por la frecuencia y los fantasmas que vigilan la carretera. Apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. De 2021 a 2025 trabajé para la flota privada de una empacadora de carne. Traía a mi cargo un Kenworth T680 de 18 velocidades, jalando una caja refrigerada de 53 pies. Hay un manual extenso sobre la operación de un camión refrigerado. Sin embargo, la que más nos importa es que la carga congelada tiene que viajar a menos 18 grados Celsius. Para eso está el termo, que es el motor de refrigeración que va pegado atrás de la cabina y que no se apaga nunca. Si la temperatura sube 2 o 3 grados, la carne se arruina. Si llegas así al centro de distribución, te rechazan el camión completo. Para ti como chofer significa que te van a despedir al momento, te van a quitar la licencia y te van a cobrar lo que valen esas 22 toneladas de carne. Un error que te cuesta la carrera. Salimos de la planta a las 6 de la tarde. Teníamos que entregar a las 4 de la mañana en el centro de distribución de una cadena de supermercados. Las primeras 3 horas del trayecto se pasaron sin novedad. En la carretera el tráfico estuvo tranquilo. El termómetro se mantuvo fijo en el número correcto, como era lo común. Ese era apenas mi 5º viaje en la ruta. Mi compañero venía en el camarote, bien dormido por el cansancio que arrastrábamos de la semana. Por reglamento, el acompañante tiene que venir a tu lado, de copiloto, despierto, para cuidar que no te quedes dormido. Lo vi tan agotado que preferí dejarlo descansar. A la 1 de la mañana, en un tramo de carretera completamente oscuro y solo, miré el indicador digital del termo en el tablero. El número cambió. Pasó de menos 18 a menos 17 grados. 2 minutos después marcó menos 16. El motor del refri se escuchaba encendido, pero ya no estaba enfriando aparentemente. Pararme a medianoche en ese acotamiento oscuro era arriesgarnos a un asalto o perder tiempo valioso revisando casi a ciegas con una linterna. No quise frenar. Le pisé a fondo al acelerador para intentar llegar a una gasolinera que estaba a unos 14 kilómetros más adelante. El camión empezó a vibrar por la velocidad. Estiré el brazo y le solté un manotazo al camarote. «Despiértate, güero», le grité. «El termo está fallando y la carne se nos va a echar a perder». El tipo saltó del camarote por el susto y la velocidad del camión lo aventó contra el asiento del copiloto. No me preguntó nada, se le quedó viendo fijamente al tablero, donde el número acababa de subir a menos 15 grados centígrados. El calor de afuera se nos estaba metiendo a la caja. Estábamos sudando de puros nervios. El termo se escuchaba encendido, trabajando a máxima potencia, haciendo su ruido normal. ¿Qué otra cosa podía hacer? Le pisé más al acelerador. Por unos segundos recé para que fuera un error del termómetro. Cualquiera que conozca estas cajas sabe que la temperatura nunca sube con tanta rapidez. Ni apagando el motor del frío por completo se pierde el hielo en minutos.
La estructura guarda el congelamiento. Me alarmé cuando el termómetro marcó -3 grados y un instante después cruzó el 0. Era imposible. Respiré hondo intentando calmarme porque aquello no tenía sentido. El error a fuerza tenía que venir del sensor de temperatura que se había vuelto loco. De todos modos, no solté el acelerador. Iba ya al límite de velocidad permitido para alcanzar la estación de servicio. El marcador saltó a 15 grados. De ser cierto, la carne se estaría cocinando allá atrás. Cuando el indicador digital subió a 30, 45 y luego 60 grados, me dejé de preocupar por el sensor. A esa temperatura la carne ya estaría completamente echada a perder, pero la verdadera pregunta era ¿qué demonios estaba registrando el aparato? El güero se levantó del asiento del copiloto. Se pegó lo más que pudo a la pared trasera de la cabina, ahí donde el metal colinda directamente con el frente de la caja refrigerada. Pegó las palmas de las manos a la lámina. Se dio la vuelta con la cara pálida. «Está caliente», me dijo. «Esta madre está ardiendo por dentro». Entonces escuchó un rugido sordo y espantoso que venía desde el fondo de la caja. Fue un sonido bestial. Sonó como si en vez de llevar 22 toneladas de carne en cortes finos, tuviéramos a las reses vivas, amontonadas y rugiendo atrás. El ruido duró unos breves segundos, pero fue una eternidad de puro horror, de congelarte la sangre sin saber qué estaba pasando. Al mismo tiempo, el camión dio un tirón violento. La caja empezó a moverse de un lado a otro, sacudiendo las 18 ruedas, como si los animales estuvieran desesperados, pateando las paredes de metal para intentar salir. Sostuve el volante con toda mi fuerza para no perder el control de la carretera. De un momento a otro, el ruido cesó, el camión se dejó de mecer. Miré el tablero, el número digital marcaba -18 grados, como debería ser. Todo regresó a un silencio absoluto y a la normalidad, como si nos lo hubiéramos imaginado. Pero no fue una ilusión, completamente seguro de que no fue una ilusión. El güero se dobló a mitad de la cabina y se vomitó en el piso de la impresión y quedó temblando. Yo estaba empapado de sudor frío que me mojaba la camisa. Por un largo tramo me fui manejando en automático, con el corazón latiéndome duro. No paré hasta que vi las luces de la gasolinera unos kilómetros adelante. Había una patrulla de la Guardia Nacional estacionada ahí. Nos bajamos de inmediato, casi cayéndonos de la cabina, y fuimos a revisar la caja con las lámparas. Las láminas estaban frías al tacto. El motor del termo trabajaba con su zumbido de siempre. Los sellos de la puerta trasera estaban intactos. No había ni rastros de que se hubiera abierto el contenedor. Todo estaba completamente normal. Llegamos al centro de distribución a las 3:30 de la mañana. Nos estacionamos en la zona de espera y el güero entregó la documentación en la ventanilla de recibo. Los dos permanecíamos mudos, vigilando los movimientos de los empleados de la bodega. Cuando nos asignaron rampa, di la marcha atrás despacio y abrí las puertas. El vapor frío salió de la caja. El inspector metió la sonda de metal entre el cartón.
Verificó el termómetro de su bitácora y autorizó la descarga. 22 toneladas recibidas sin una sola observación. Regresamos a la empacadora por la tarde. Hablamos muy poco durante el trayecto y lo poco que salía de nuestras bocas era para intentar buscarle una explicación lógica a lo que experimentaron nuestros sentidos. Ninguno de los dos propuso explícitamente guardar el secreto, pero ninguno lo habló ni lo mencionó. Para evitarse la carrilla de los compañeros, te agarran de botana en el radio y dicen que vienes manejando tomado o bajo el efecto de las pastillas para el sueño. Pasaron los meses. A finales de año, la empresa organizó una comida para todos los trabajadores de la flotilla en un salón de eventos. Estábamos todos los choferes, cargadores, gente de administración y los supervisores conviviendo, tomando cerveza y platicando de las rutas difíciles de la temporada. Los meseros empezaron a servir los platos en las mesas, cortes de carne, arracheras y guarniciones. En un momento me di cuenta de que uno de los choferes, un señor que llevaba más de 10 años en la línea, apartó su plato y le pidió al mesero que solo le dejara las papas y los frijoles. Otro compañero lo vio y se empezó a burlar. ¿Qué pasó, mi neto? ¿Le dio miedo la producción de la casa o qué? ¿O ya no come carne? A don Neto no le dio risa, dejó el tenedor sobre la mesa y se puso serio. Ya no como carne, dijo el señor mirando el suelo. Hace como un año me pasó algo en la carretera que me quitó las ganas de comer carne para siempre. Venía bajando de madrugada con el termo cargado y el marcador digital se volvió loco. Empezó a subir el calor en el tablero hasta llegar a los 60 grados. Pensé que el sensor se había quemado, pero luego la caja empezó a ladearse, a dar tirones, como si llevara ganado vivo pateando las paredes desde adentro. Duró unos segundos y luego se quitó. El güero y yo nos miramos de inmediato de frente, dejamos de respirar. ¿Y saben dónde fue? Donde maldita sea la carne se volvía loca de miedo y desesperación. Justo frente al rastro que está a pie de carretera. El medidor se compuso en cuanto dejé atrás el matadero. El güero y yo nos quedamos pálidos. Nos cambió la cara y todos se dieron cuenta. Uno de los compañeros que estaba en la mesa notó cómo nos pusimos, nos miró a los dos y soltó la pregunta. ¿Qué pasó? ¿A poco a ustedes ya les había pasado esa madre? Miré al güero y luego a los de la mesa. No tenía caso negarlo. Sí, nos pasó hace meses, pero nosotros no sabíamos que ahí había un rastro. Aquella noche todo estaba oscuro. La vista y la atención la traíamos en el camino. Mentira, el güero venía dormido. El caso es que el maldito termómetro del tablero marcó la temperatura más alta jamás registrada. No nos enteramos de lo que había a un lado de la carretera. No supimos que fue justo cuando pasábamos frente al matadero. Nos pusimos a hacer cuentas de los kilómetros, de la ruta y de las horas. Fue ahí mismo, el mismo sitio por donde nosotros pasamos aquella noche.
Mi problema empezó en 2025. Para mantener los contratos con la empresa textil que me daba la mayor parte de mi chamba, me vi obligado a renovar las unidades. Saqué un crédito pesado para comprar un tractocamión y un remolque de caja seca grande de 53 pies. Todo iba bien hasta que la textilera empezó con sus políticas de administración y me retrasó los pagos 90 días. Las agencias no te perdonan ningún retraso. Si dejas de pagar 2 mensualidades del crédito, van al patio y te quitan el camión. La desesperación me puso a buscar donde fuese. Estaba metido en varios grupos de WhatsApp de transportistas donde todo el tiempo se están publicando ofertas de viajes y fletes. El problema es que el 90% de los anuncios son porque buscan choferes independientes, casi nunca el camión completo. El sueldo de un chofer por viaje, que anda sobre los 3,000 o 4,000 pesos por ruta, no alcanza para sustituir el otro ingreso. Mis gastos fijos mensuales, entre la letra del camión, el diésel y los seguros, rebasaban los 80,000 pesos. Disculpen que hable de números, pero es para que entiendan la presión que traía encima. Entonces me llegó un mensaje por privado. Un número sin foto de perfil me ofreció un viaje de 7 horas jalando mi caja de 53 pies. El pago era en efectivo e incluía una pequeña sorpresa, casi 70% más de lo que me pagaba la textilera por la misma distancia. Me citaron para dentro de 3 días. Yo nunca acostumbro a esta clase de servicios a ciegas. En el transporte legal todo se hace con facturas y registros digitales. No obstante, con lo que me ofrecieron liquidaba la mensualidad vencida del crédito y me quitaba al banco de encima, así que acepté. Antes de ir a la cita busqué la dirección en el mapa digital. Vi que sí existían unas bodegas de concreto en esa zona industrial de las afueras. Me daba pánico que todo fuera una trampa para quitarme el camión y dejarme tirado en una zanja, así que ver las bodegas me tranquilizó un poco. Llegué a la hora exacta. Yo suponía que me iban a meter a un patio de carga cerrado, con sus rampas y sus montacargas. Pero los tipos que salieron a recibirme me ordenaron que estacionara la unidad a mitad de una explanada de terracería completamente vacía, detrás de las naves industriales. Apagué el motor y me quedé adentro de la cabina. Lo único que se me ocurría en ese momento, viendo la desolación del terreno, era que iba a llegar otro camión para pasar la mercancía de su remolque al mío, puerta con puerta. Empecé a tener un miedo que se manifestó en el cuerpo. Pensé en mi esposa. Me iba a matar si salía vivo de esta. ¿Cómo fui tan estúpido para no considerar que quien me estaba reclutando por WhatsApp podría ser el crimen organizado? No llegó ni un camión. Lo que entró a la explanada levantando polvo fue una camioneta Durango negra con los vidrios totalmente oscurecidos. Se acomodó de frente a mi cabina a unos 10 metros, bloqueándome la salida. Detrás de ella venía un Jetta gris, modelo como 2010, con la carrocería maltratada. Cerrando la procesión de carros, ingresó una carroza fúnebre de color oscuro de las viejas. El Jetta se paró justo a un lado de mi puerta. Se me vino el mundo encima. Uno ya sabe perfectamente quiénes viajan en esa clase de camionetas. Sin embargo, de la Durango no se bajó nadie. Se quedó encendida.
Del Jetta descendieron 3 mujeres, una anciana y 2 de 30 y tantos años. También venía con ellas un chamaco que les ayudó a bajar las cosas del asiento trasero. Abrieron la cajuela y de ahí sacaron a 2 cabras grandes, vivas, amarradas de las patas. Luego el muchacho sacó 2 espadas de hoja larga y un machete. Supe de inmediato que estaba viendo algo que no debería ver. El miedo me hizo retirar la mirada del patio. Preferí clavar los ojos en un punto fijo del tablero, adentro de la cabina, intentando fingir que no estaba ahí. Fue entonces cuando alguien golpeó el metal de mi puerta y me ordenó bajar. Me asusté tanto que pegué la espalda contra el asiento. El tipo que me habló desde abajo, un sujeto con ropa de civil, me miró de frente a través del vidrio. ¿Quieres ver o no quieres ver? No supe qué responder por el impacto, pero me forcé a hablar. No quiero ver nada. Me bajaron de la cabina. Mientras ponía los pies en la terracería, alcancé a distinguir de reojo que el chofer de la carroza fúnebre y el muchacho del Jetta estaban bajando un ataúd de madera del compartimento trasero del vehículo. 2 hombres me escoltaron hacia una oficina vacía y desocupada que estaba en un edificio de una sola planta, justo al lado de la puerta de entrada de las bodegas. Me dejaron ahí solo. Desde la ventana de esa oficina se alcanzaba a ver todo el patio. Al principio decidí darle la espalda al vidrio y no mirar, pero era imposible ignorar los ruidos de lo que estaba pasando afuera. Además, necesitaba saber qué le estaban haciendo a mi tráiler, mi patrimonio. Podría haber intentado huir o decirles que siempre no podía hacer el trabajo, pero rápido me fui dando cuenta de que todos los involucrados, hasta la tripulación del Jetta, incluyendo a la anciana, venían cargando armas cortas fajadas en la cintura. Ya me jodí, pensé. No había salida. Pasaron unos minutos, miré hacia la explanada. Afuera habían encendido una hoguera enorme, una fogata tan alta que las llamas alzaban su altura a 2 pisos, iluminando la tierra del patio con una luz anaranjada. En un momento de la escena, vi que las 2 mujeres jóvenes y la anciana se habían quitado la ropa por completo. Estaban desnudas, de pie, amontonadas sobre el interior del ataúd de madera que habían colocado justo frente a las puertas traseras de mi remolque. Un segundo ayudante que no vi de dónde salió, las bañó con un líquido oscuro que traía en una cubeta de plástico. A unos 10 metros de ellas, las 2 cabras negras colgaban boca abajo de la rama de un árbol que crecía junto a la barda, ya degolladas escurriendo sobre la tierra. Sintiendo que se me iba a salir el corazón por la boca, me quedé petrificado frente al vidrio. No tenía ni la más mínima idea de qué estaban haciendo, ni qué estaba pasando ahí afuera. Casi me muero del susto cuando una silueta se movió a mis espaldas, saliendo de la esquina más oscura de la oficina. Había estado todo el tiempo ahí metido en silencio, sin hacer ni un solo ruido. El sujeto estiró el brazo y encendió el interruptor. Era un foco de hambre de apenas 20 watts que servía poco para distinguirle las facciones. Antes de verle la cara, le vi el bulto debajo de la chaqueta. Él también venía armado.
«No te preocupes», me dijo con un tono de voz muy tranquilo. «No es nada complicado este trabajo, es más sencillo de lo que crees». Empezó a darme un montón de explicaciones sobre la ruta. Como estaba de nervios, se me olvidó más de la mitad de las instrucciones que me dio. No obstante, hubo una regla que se me quedó grabada en la mente, porque el tipo me agarró del hombro y me hizo repetirla textualmente. Tuve que decirle con mi propia voz, que me salió temblorosa y entrecortada, que no me podía detener para nada en el camino, ni una sola vez, que tenía que llegar a la entrega en exactamente 7 horas. Y ya, concluyó, el camión va asegurado, de eso no te preocupes. No te van a parar policías ni retenes, y mucho menos las bandas que se dedican a robar camiones en ese tramo. Escuchar la palabra asegurado me hizo pensar en papeleo. Para que un seguro legal cubra un siniestro en carretera, necesitas activar el GPS, levantar el reporte al 911 en los primeros minutos, presentar la denuncia ante el Ministerio Público y entregar la copia certificada de la carta de porte con los sellos correspondientes. Yo sabía perfectamente que estábamos haciendo un ilícito y, queriendo averiguar discretamente qué era lo que habían metido al remolque, le respondí: ¿asegurado? Oiga, pero para que el seguro responda por la carga, se necesita el papeleo de la ruta y... El tipo me interrumpió antes de que terminara la frase, cambió el tono de voz y me miró fijamente. ¿A ti no te interesa saber qué llevas atrás? Cuando te digo que el camión va asegurado, no te estoy hablando de pólizas, que no estás viendo lo que está pasando allá afuera en el patio. Estamos mandando a un muerto guardián a que cuide la mercancía, cuide el camión y te cuide a ti. En ese mismo momento me tomó del brazo y me escoltó de vuelta al patio. Al salir de la oficina, toda la gente que estaba alrededor de la fogata se me quedó viendo. Las 2 mujeres seguían de pie en el ataúd, pero la anciana ya se había bajado. Se me acercó a paso lento. Tenía las manos cóncavas, juntas como una cazuela, sosteniendo un trago espeso de la sangre que le había escurrido a las cabras. Antes de que pudiera hacerme para atrás, se llevó la mano a la boca, tomó el líquido y me lo pulverizó directo en la cara, soplándolo con fuerza. El olor a hierro me llenó la nariz. «Está listo para partir», dijo la vieja dándome la espalda. Caminé hacia la cabina limpiándome los ojos con la manga de la camisa. Ni siquiera vi en qué momento cargaron el remolque ni qué fue lo que metieron. Lo único que alcancé a notar antes de subirme fue que le habían puesto 2 candados de alta seguridad a las manijas de las puertas traseras. Uno de los hombres de la Durango me gritó desde lejos que yo no me preocupara por abrirlos, que allá donde entregara ya tenían la llave. Me subí temblando al camión. Me costó trabajo meter el embrague porque la pierna izquierda me saltaba por el miedo. Le di marcha al motor, metí primera y arranqué hacia la carretera, dejando atrás la hoguera, pero el olor a sangre se fue conmigo. Ya que agarré la pista, pensé que el movimiento del camión me iba a tranquilizar, pero no fue así. La cabeza me daba vueltas pensando en qué era lo que habían metido al remolque y qué clase de rito habían hecho en ese patio. En mis años de operador, nunca había oído hablar de un muerto guardián. Todo el tiempo traía la sensación de que algo iba a pasar en cualquier momento.
No sé si eran los puros nervios del viaje, pero el cuerpo me empezó a manifestar la tensión. Me dieron unas ganas urgentes de ir al baño. La sola idea de detenerme me provocaba un hueco en el estómago por la advertencia que me habían dado. Así que respiré profundo, intentando calmarme para ver si se me pasaba el malestar. No funcionó, me calmé un poco, pero las ganas aumentaron. Por lo que conocía de la ruta, sabía que se acercaba a una gasolinera grande a pie de carretera. Saqué el teléfono y le marqué a mi contacto de WhatsApp. Me respondió en 0 segundos, como si tuviera el aparato pegado a la oreja. ¿Hay algún problema?, me preguntó de entrada. No, pero necesito detenerme un momento al baño, no aguanto. Yo sabía perfectamente que me venían monitoreando por GPS. Desde que acepté el trato, tuve que darles acceso a mi ubicación en tiempo real. El tipo se quedó callado un par de segundos y luego habló con una voz muy seria. Solo si es completamente necesario, pero quédate en la línea, no cuelgues. Te doy exactamente 7 minutos. El corazón se me iba a salir del pecho cuando metí el freno de estacionamiento y las balatas de la caja silbaron. Apenas llevaba unos segundos detenido cuando vi por los espejos las torretas de una patrulla. Dio la vuelta en el acceso de la estación y se plantó justo a un lado de mi cabina. El tipo en el teléfono escuchó el ruido y me dijo que no me preocupara, pero el consejo de nada me sirvió. Estaba prácticamente paralizado de miedo. Me bajé y corrí a los sanitarios. Hice lo que tenía que hacer, no en 7, sino en 3 minutos exactos. Cuando salí al patio de la gasolinera, la patrulla ya no estaba. Lo primero que noté antes de ver la escena de horror en el suelo fue que las 2 puertas de la cabina de mi camión estaban abiertas de par en par, con las luces interiores encendidas. Fue entonces que alcancé a distinguir a una mujer a lo lejos, arrinconada contra la pared de la tienda de conveniencia, privada del susto, estática y con los ojos bien abiertos. Los 2 despachadores de la gasolinera estaban agachados, escondidos detrás de las estructuras de metal de las bombas de diésel. Iba caminando distraído y apuntando hacia la cabina, poniendo atención en el comportamiento de la gente, cuando estuve a punto de pisar unos restos humanos que estaban tirados en el suelo. Eran pedazos de piel y músculo. ¿Qué pasa?, me gritaron por el auricular del teléfono. ¿Por qué no te subes al camión? En ese instante di un resbalón. El calzado perdió agarre sobre el pavimento y no quiero ni decir lo que pisé bajo la suela. La escena ahí abajo era infernal, dantesca, una escena horrible, capaz de despertar los más bajos sentimientos humanos. Algo que superaba cualquier accidente que yo hubiera visto antes en los caminos. Había pedazos de ropa y restos corporales esparcidos en un radio de 10 metros alrededor del frente del camión. Sobre la terracería y el concreto se veían extremidades arrancadas desde la articulación, torsos abiertos de un tajo y cabezas humanas machacadas contra el suelo. En los charcos de grasa y sangre había armas tiradas. Se entendía perfectamente que un grupo de rateros había abierto las puertas para abordar el tráiler e intentar robarlo mientras yo estaba en el baño. Pero alguien o algo les había infligido tanto daño
con una violencia tan rápida y brutal que mirando los restos era imposible determinar si los muertos eran 4, 5 o 6 sujetos. El metal de la defensa de mi Kenworth tenía marcas de manos pintadas de rojo. La voz por teléfono me subió el tono en un segundo, exigiéndome un reporte, ya que yo no le estaba comunicando nada de lo que tenía enfrente. El shock no me dejaba hablar. Así como pude, hilé 3 frases para describirle la matanza del estacionamiento. El tipo al otro lado de la línea se tranquilizó de inmediato. Su respiración se volvió regular, como si fuera cualquier cosa. Súbete y continúa tu camino. A esto me refería cuando te dije que la mercancía, el camión y tú venían bien asegurados. Fue en ese preciso segundo antes de abordar cuando escuché un golpe pesado arriba de la caja. El camión entero se ladeó un poco por el peso. Giré la cabeza hacia el cielo. Colgada boca abajo desde el techo del camión, había una cara demoníaca mirándome fijamente. Tenía los ojos desorbitados, fijos en los míos, y la piel grisácea, chorreando la misma mezcla oscura con la que habían bañado a las mujeres en el patio. El muerto guardián me sostuvo la mirada 2 segundos antes de replegarse hacia el techo de la caja y desaparecer de mi vista. Colgué, me subí a la cabina a toda prisa y jalé las manijas para cerrar las puertas por dentro, metiendo los seguros inmediatamente. Me fui temblando, encendí el motor y saqué el camión de la gasolinera sin mirar lo que dejaba atrás. No podía dejar de sudar. Me limpiaba las palmas de las manos contra el pantalón de mezclilla una y otra vez y le pasaba un trapo al volante porque se me resbalaba de la transpiración. Eran las 2:30 de la madrugada. Aunque el camino de la autopista estaba completamente solo y tranquilo, yo por dentro era un manojo de nervios. Unos 20 kilómetros más adelante, las luces amarillas me obligaron a reducir la velocidad. Allá a lo lejos, en mitad de un puente, alcancé a distinguir las torretas y las barreras de un retén de revisión. Volví a sentir el estómago revuelto y la nuca fría, pero me forcé a recordar las palabras del sujeto del teléfono. Confiaba en que, fuera lo que traía cuidándome las espaldas, yo iba a estar a salvo. Sabía que me iban a detener, estaba completamente seguro de que lo iban a hacer. En estas rutas encontrarte un filtro a mitad de la noche no tiene nada de especial. De haber sido otras las circunstancias, ya me tendría que ir preparando con la carpeta de documentos, la carta de porte y la credencial sobre las piernas para agilizar la revisión. Recordé la instrucción que no me detuviera con nadie. El problema es que cualquiera que maneje un camión sabe perfectamente qué les pasa a los que no se detienen en un retén. Te cosen la cabina a balazos antes de que logres pasar la línea de tambores. Conforme me fui acercando, las luces de las lámparas me confirmaron algo terrorífico. No era un puesto de control oficial de la Guardia Nacional ni del Ejército. Era un retén paramilitar. Los tipos que bloqueaban los carriles traían chalecos tácticos sin insignias, cascos balísticos y uniformes pixeleados civiles. Portaban armas largas, fusiles de asalto más modernos y poderosos que los que usa la tropa regular. Me aferré al volante.
Mantuve el pie firme en el acelerador y me preparé para el impacto de los proyectiles contra el parabrisas. Sin embargo, lo que ocurrió no tuvo lógica. En cuanto las luces de mis faros principales iluminaron el grupo de hombres armados, estos no levantaron los fusiles ni hicieron señales de alto. Se quitaron del camino a toda prisa, abriendo el paso y subiéndose al camellón para dejarme la vía completamente libre. Pero no solo eso. Conforme el vehículo pasaba junto a ellos a 60 kilómetros por hora, vi por los espejos laterales cómo los sujetos ponían sus armas largas en el suelo. Sobre el asfalto se quitaban las gorras y todos al mismo tiempo se doblaban hacia el frente haciendo una reverencia, mirando hacia el techo de mi remolque. No me estaban mostrando respeto a mí ni al camión. Le estaban rindiendo tributo a la deidad que venía agazapada arriba de la caja de 53 pies. Las siguientes 5 horas transcurrieron sin ningún accidente que reportar en la ruta. El camino permaneció completamente despejado hasta el amanecer. Llegué al punto B, la bodega de destino, exactamente a la hora fijada. En cuanto estacioné la unidad en la zona de descarga, el encargado de la recepción me recibió los documentos y me indicó que me estaba esperando un desayuno caliente en un comedor que se ubicaba a un costado de las naves industriales. Me metí ahí de inmediato. No vi qué fue lo que descargaron de mi remolque, ni qué clase de bulto sacaron. Resultó mejor para mí quitarme el peso de encima de saberlo. Entre menos datos tuviera en la cabeza, mejor. Cuando el personal terminó de vaciar la caja, el mismo sujeto de la recepción me mandó llamar a la oficina principal. Me entregó un sobre de papel manila con el dinero en efectivo que habíamos acordado por el flete y, antes de darme la salida, me miró de frente. Aún te quedan 3 horas de contrato con el guardián. Haz con esta información lo que tú quieras. Me quedé pensando en sus palabras mientras guardaba el sobre. ¿Qué hace un hombre común con 6 horas de una fuerza imposible a su servicio? No sé cómo expresar la naturaleza de esa entidad. Era como traer contigo un dispositivo armamentista absoluto, una protección brutal con la que nadie en este mundo podía competir. Pensé en los cobradores que me habían estado llamando los últimos meses, en la gente que me presionaba, pero decidí no desviar la ruta. Me fui directo al patio donde guardaba el camión. Manejé de regreso temblando, tocando a cada rato el sobre con la mano derecha para asegurarme de que el dinero era real y acordarme de que con eso iba a poder liquidar el adeudo del camión que me tenía sin dormir por las noches. No me fui midiendo el tiempo de manera exacta con el reloj del tablero, pero cuando calculé que habían transcurrido más o menos 3 horas de trayecto, la caja se tambaleó. Supongo que el tipo de la oficina tenía razón. 3 horas después de haber salido de la bodega, sonaron varios golpes en la parte trasera del camión. Eran golpes que venían claramente desde el interior de la caja vacía. Eran las 5:50 de la mañana. El sol apenas empezaba a asomarse allá lejos, en la línea del horizonte, iluminando los tramos de terracería y los sembradíos que bordeaban la autopista. Detuve la marcha en el acotamiento. Se me secó la boca. No sabía si mi obligación era caminar hacia las puertas, abrir los candados y dejar salir a esa cosa, o simplemente esperar adentro de la cabina. El miedo me hizo bajarme del tractocamión para revisar. Cuando puse los pies en el suelo,
Me di cuenta de que no hacía falta abrir nada. Aquella entidad ya se encontraba afuera de la estructura metálica. La vi a unos 50 metros de distancia, surcando los campos de cultivo crecidos, desplazándose a una velocidad imposible, corriendo a 4 patas entre la maleza húmeda por el rocío de la mañana. Antes de perderse por completo entre los cerros, la criatura se detuvo un instante. Giró la cabeza grisácea hacia la carretera para mirarme fijamente por última vez y luego siguió corriendo hasta desaparecer de mi vista. El tramo de San Fernando a Reynosa es tierra de nadie. De acuerdo con las estadísticas, este corredor concentra más del 40% de los reportes por robo de carga y desaparición de unidades en todo el norte del país. En esa carretera hay asaltos rápidos con bloqueos de terracería y ejecuciones a mitad de la noche. Por eso el radio de banda civil lo debes llevar todo el tiempo encendido. Durante todo el recorrido nos venimos avisando en la frecuencia. Ojo con el kilómetro 102, hay una camioneta civil parada en el retorno. Compañeros al tiro con las luces, andan reportando sospechosos cerca de la derivación del puente. Así nos cuidamos para intentar llegar vivos a la frontera. Esa madrugada yo venía al último de un convoy de 4 camiones pesados. El asfalto estaba completamente oscuro y la niebla apenas dejaba ver las luces de posición del contenedor que iba adelante. De pronto, las 3 unidades del frente empezaron a encender las luces de emergencia y a reducir la marcha de golpe. Metí el freno de motor para detener la unidad y las defensas de los camiones se quedaron alineadas, iluminando con los faros principales una carnicería total a mitad de los carriles. Fue una escena aterradora, grotesca y de una crueldad explícita. Había 2 camionetas pick-up de modelo reciente completamente destrozadas, volteadas sobre el camellón central, con las llantas todavía girando en el aire. Sobre el pavimento se extendía una sangrienta carnicería de cuerpos que habían sido aplastados y triturados por el paso de un vehículo pesado. Había restos humanos esparcidos en un radio de 20 metros, mezclados con la grasa y el anticongelante que escurrían de las camionetas volteadas. Entre los charcos de sangre se alcanzaban a distinguir fusiles de asalto y chalecos tácticos tirados, aplastados junto con los dedos y las manos de los sujetos que los portaban. Mirando ese escenario, era imposible determinar cuántas personas formaban esa masa de ropa y carne compactada contra el suelo. Me quedé en la cabina con todo el cuerpo temblando. Es el peor accidente que he visto en toda mi vida sobre una carretera, si es que a eso se le puede llamar accidente. Al mirar las marcas de frenado doble sobre el pavimento, se explicó sola la escena. Creo que uno de mis compañeros de la ruta hizo lo que todos nosotros siempre quisiéramos hacer cuando nos cierran el paso. Cuando estos desgraciados te interceptan para quitarte la carga, la regla es no oponer resistencia. La mercancía viene asegurada por la empresa, deja que se la lleven, no vale lo que vale tu vida. El problema es que esta gente ya no solo se conforma con el contenedor, pasan a perjudicar directamente al chofer.
¿A cuántos compañeros no les han quitado la vida en ese tramo después de bajarlos de la cabina, solo por diversión o para no dejar testigos? Nadie los va a extrañar, soltó una voz en la bocina de la radio. Quien hablaba no era ninguno de mis compañeros del convoy. Era el operador del camión que les había pasado por encima. El sujeto dijo con una risita que había disfrutado hacerlo. Dijo que hasta se había regresado en reversa para rematar a los que habían quedado vivos y gimiendo en la terracería. Los pisé con las llantas y hasta me regresé para rematar al que hubiera quedado vivo. Hablaba con toda la razón del mundo, pero la frialdad de su tono ya estaba rayando en el límite de lo que incomoda, de lo que perturba el estómago. Nadie le respondió en la frecuencia. Ninguno de mis compañeros del convoy habló. Nos quedamos mudos escuchando cómo el tipo seguía hablando solo, con una calma que daba miedo. Vayan cooperándose para hacer una misa, muchachos. No supe si lo decía de broma o hablando completamente en serio. Porque este tramo va a quedar embrujado, sí o sí. Seguía avanzando, esquivando los retos con las llantas, pero me pareció rarísimo no escuchar que mis compañeros hicieran ningún tipo de comentario en el canal. Ante un evento así, lo normal era que la frecuencia se saturara de insultos, de reportes o de planes para avanzar rápido. Voces todas queriendo hablar al mismo tiempo. Pensé que se habrían cambiado de frecuencia para no escuchar las locuras de este tipo. Buscando otros canales, moví la perilla del radio unos números a la izquierda. En cuanto sintonicé la frecuencia alterna, la bocina se llenó con los gritos de los otros 3 choferes. Venían alterados con la respiración cortada. ¿Qué chingados fue eso?, decía uno de ellos. ¿Qué chingados fue eso, compañero? El camión de adelante venía vacío. Ese tracto lo recuperaron antier en Reynosa. Venía solo el puro cascarón arrastrado por la grúa. ¿Con quién madres veníamos hablando por el radio? La voz supo de inmediato que nos habíamos cambiado de canal. El aparato hizo un zumbido de estática y su frecuencia se metió a nuestra conversación privada. ¿A poco a ustedes no les hubiera gustado hacer exactamente lo mismo? Es una regla de la vida, compañeros, de que lloren en mi casa mejor que lloren en la suya. El tercer operador del convoy, que ya venía muy tenso, se le oía en la voz, le apretó el micrófono y contestó: Sí, está bien, si quieres que te agradezcamos, pues sí. Quitaste a unas ratas del camino y nos salvaste el pellejo. Pero ya estuvo bueno de estar diciendo esas tonterías por el radio, que a más de uno aquí lo estás poniendo de nervios. El tipo soltó una carcajada. Ellos no se hubieran tentado el corazón contigo, chofer, pero bueno, vamos a cambiar de tema. ¿A ustedes les gustan los perros? A mí me encantan los perros, son los animales más fieles que existen. Nadie le contestó. El silencio de los demás era total. Aún así, él siguió hablando solo, soltando datos como si viniera platicando con alguien en la cabina. En este país hay un chingo de perros callejeros, muchachos. Las estadísticas dicen que son más de 25 millones de animales abandonados en las calles de México. Somos el país número 1 de toda Latinoamérica.
A donde vaya yo, en cualquier paradero, gasolinera o estación de servicio donde acostumbro parar en mi trayecto, siempre hay perros. Les llevo agua, les llevo comida, los alimento y a veces me quedo un rato a acariciarlos. Hizo una pausa y se escuchó el ruido de su transmisión al hacer un cambio de velocidad. Les gusta mucho cuando les llevo sus croquetas, pero hoy los perros de las norias van a comer carne. Nunca les doy, casi nunca más bien. Pero estoy seguro de que esos desgraciados que pisé en la carretera vienen atorados entre los rines de las llantas traseras y el chasis. A mis perros les encanta la carne fresca, salen bien contentos de las zanjas y de los matorrales en cuanto ven las luces de mi camión. Les chiflo desde la cabina y vienen corriendo a recibirme. Ellos solos me limpian el eje y el diferencial. Les gusta mucho más eso que las simples croquetas. Hasta se pelean entre ellos por arrancar los restos de las ballestas. Y eso fue lo último que dijo. Los 4 camiones que veníamos atrás nos quedamos mudos, viendo cómo las luces traseras de ese remolque fantasma se iban perdiendo en la niebla del norte, acelerando a fondo hacia la siguiente parada. Gracias por llegar hasta el final de esta densa recopilación. La frase de estos relatos es: furia al volante. Nos escuchamos pronto con más historias. No te pierdas las del jueves de drenaje. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.